Hola, muy buenas tardes, compañeros y profesoras. Mi grupo está conformado por María José Herrera Daza, Ervin Denis Urbano, Efraín Eduardo Cortés y mi persona Juan Carlos Terán. En el día de hoy venimos a hablarles sobre el reglamento interno de trabajo, comunicación con los empleados y la jornada de trabajo en Colombia. Reglamento interno de trabajo. ¿Qué es el reglamento interno del trabajo? En el artículo 104, la definición de reglamento interno del trabajo es el conjunto de normas que se determina las condiciones a que deben sujetarse el empleador y sus trabajadores en la prestación del servicio. Seguimos. Función del reglamento interno del trabajo. ¿Qué información debe llevar un reglamento interno de trabajo? Según la norma, es necesario que se indique los siguientes datos: información del empleador y de la empresa, horas de entrada y salida de los trabajadores, condiciones de horas extras y de día de descanso, el monto del salario mínimo legal y mensual, el orden jerárquico de los empleados, las obligaciones y prohibiciones especiales para los empleados y el empleador según el cargo. Seguimos. ¿Qué, ¿Qué empresas están obligadas a tener? No todas las empresas están obligadas a tener, sino los que señala el artículo 105 del Código Sustantivo del Trabajo. La obligación de tener un reglamento interno de trabajo aplica también para las personas naturales que cumplen con las condiciones contempladas por el artículo 105 del Código Sustantivo del Trabajo. Pues así se desprenden de la lectura del artículo 194 del Código Sustantivo, en el numeral primero. En el artículo 105 del Código Sustantivo del Trabajo nos menciona que las empresas deben tener este reglamento porque a tener este reglamento de trabajo porque todo patrono o empleador que ocupe más de 5 trabajadores de carácter permanente en empresas comerciales o más de 10 en empresas industriales o más de 20 en empresas agrícolas, ganaderas o forasteras. Empresas mixtas, las obligaciones de tener un reglamento de trabajo existe cuando el patrono ocupa más de 10 trabajadores. Se entiende una sola empresa toda unidad de explotación económica o las variables unidades independientes económicamente de una empresa o una persona natural o jurídica que corresponden a actividades similares, conexas o complementarias y que tengan trabajadores a su servicio. Seguimos. ¿Cuál es la importancia de contar con un reglamento interno de trabajo? Inicialmente es tener en cuenta que dentro de la relación laboral los trabajadores tienen obligaciones de carácter legal, según el artículo 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo. Como segundo tenemos contractual, un contrato de trabajo. Y tercero, el reglamento, el mismo interno. Por lo anterior, ante la general exposición de obligaciones y provisiones que se realiza en la norma y en los contratos de trabajo, es importante que las empresas desarrollen dicho tema de manera más específica y puntual dentro del reglamento interno. Es decir, dentro de dicho documento donde se pueda establecer las obligaciones y provisiones de los trabajadores de acuerdo a la naturaleza de la empresa y a las necesidades propias del servicio. Así como el RIT convierte en una herramienta sumamente importante al momento de la imposición de sanciones disciplinarias a los mismos trabajadores por eventualidades, faltas que cometan ellos mismos, a sus obligaciones. Pues la disposición de reglamento se entiende incorporadas al contenido del contrato del trabajo. El empleado tiene claro al momento de firmar que en la empresa se consta o hay un reglamento interno del trabajo y incumplir alguna de esas normativas sería claramente sancionable. El trabajador, antes de ejercer sus funciones en su cargo, debe
y tiene el derecho de sus obligaciones, tanto como las normas, pues tengan claramente qué puede ser sancionable y qué no en su trabajo. Seguimos. Listo, el contenido mínimo de un reglamento interno. Según lo estipulado en el artículo 108 del Código Sustantivo del Trabajo, el reglamento interno del trabajo debe contener, como primero, tenemos indicación del empleador y del establecimiento o lugares de trabajo comprendidos por el reglamento. Segundo, condiciones de admisión, aprendizaje y periodo de prueba. Tercero, trabajadores accidentales o transitorios, es decir, contrato de cuota cena, de incapacidades, maternidades. Cuarto, hora en principio, hora de iniciación pues, de su jornada laboral y terminación del turno de trabajo. Quinto, horas extras y trabajo nocturno, autorización, reconocimiento y pago. Sexto, días de descanso legalmente obligatorio, horas o días, descanso convencional o adicional, vacaciones remuneradas, permisos especialmente relativos, permisos de pronto de carácter familiar. Por ley también se da descanso o días por muerte de un familiar cercano en primer grado. Séptimo, salario mínimo legal o convencional. Octavo, lugar, día, hora de pago y periodo de los que se regula. Noveno, tiempo y forma de los trabajadores deben sujetarse a los servicios médicos. Y décimo, prescripciones de orden de seguridad. Seguimos. También tenemos en el número 11 el orden jerárquico. En el 12, normas especiales que se deben guardar en las diversas clases de labores. 13, obligaciones y prohibiciones especiales para el empleador y los trabajadores. 14, escala de faltas y procedimientos para su comprobación. Y 16, prestaciones adicionales a las legalmente obligatorias. Y 17, publicación y vigencia de reglamento. Seguimos. Las sanciones. Las sanciones son cuando la sanción consista en suspensión de trabajo, esta no puede exceder de 8 días la primera vez, ni de 2 meses en caso de reincidencia de cualquier grado. Cuando la falta cometida por el trabajador da como sanción la suspensión de trabajo, esta no puede ser excesivamente de 8 días, cuando el trabajador incurre una falta. Ya después, si es reiterativo, como lo hemos dicho, serían 2 meses. Y en caso de empresas como, por ejemplo, MapPollo, la suspensión es, a veces el trabajador va y no le cancelan los días de comisión que presta, porque incumple con la falta señalada en el reglamento interno del trabajo. Cuando la sanción sea una multa, esta puede imponerse solo en 2 casos. El primero, cuando el trabajador se retrase a la hora de ingreso a la jornada laboral y cuando el trabajador falte del trabajo sin una causa, sin una justificación. En estos casos, el descuento que se realiza no puede ser superior a la quinta parte de un día de salario. Además, ese porcentaje descontado debe consignarse en una cuenta especial, pues dichos recursos se destinarán a la entrega de permisos o regalos de trabajo. Muchas gracias. Seguimos con nuestro compañero. Muy buenas tardes, mi nombre es Brian José Herrera Baza y le vengo a exponer el procedimiento para aplicar las sanciones. En el procedimiento para aplicar las sanciones existen 5 fases, las cuales la primera es citación, la segunda impulso de cargos, tercera defensa, cuarta apta y 5 culminación. En la citación se cita al trabajador mediante un escrito a una audiencia de descargo en la que se expresan los motivos de las mismas. En la imputación de cargos, durante la audiencia se ponen de presente al trabajador los cargos imputados. Se indica que con precisión la conducta imputada y a los evaluantes sancionados que pondrían imponerse a los casos que resultan demostrar falta. En la defensa, durante la audiencia, el trabajador debe tener oportunidad de convertir los derechos referidos en el pliego de cargo, así como aportar pruebas a los que se den responsabilidades. En el acta,
De acuerdo a la audiencia, debe levantarse un acta de que recoja fielmente los acontecidos durante la diligencia de descargos. En la culminación, ya culminada la audiencia, se debe evaluar de manera objetiva los fundamentos de descargo del trabajador y de las pruebas en caso de haberlas aprobado, cuyo análisis es determinada la imposición de la sanción correspondiente o cierre del proceso. Siguiente diapositiva. La comunicación con los empleados, la comunicación es mera acción de transmitir informaciones que puede ser tanto interna como externa. Hoy nos concentramos en la comunicación interna como la comunicación con los empleados. Lo que no se comunica no existe. Para que nuestras organizaciones alcancen la excelencia, no solo deben prestar un servicio o vender productos de la de más alta calidad, sino que además de tener la comunicación integrada, subordinate como algo impredecible que se va a posicionar o un positivo del mercado. La comunicación como mera acción de transmitir información puede ser tanto como interna como externa. No debemos descuidar ninguna de ellas. Aunque hoy, como comentábamos antes, no como por decir, nos centrábamos en la interna. Ahora le voy a hablar sobre la comunicación interna. Pasa, compañero. La comunicación interna, bien sea formal o informal, horizontal o vertical, etcétera, juega un papel fundamental en la eficiencia de la organización. Podríamos decir que la antioxidante de las corporaciones que permiten que los engranajes no se atasquen, las mejores empresas apuestan por una comunicación interna bidireccional, eficaz, que fomenta la que se escucha, que fomenta en la que se escucha activa y en la feedback continua. ¿Qué política qué es la política de comunicación interna? La política de comunicación interna, la cual tiene tres fases: la función estratégica, el ejercicio operativo y la función cultural. La función estratégica, mediante el diseño del plan anteriormente citado. El ejercicio operativo, asignado tareas y responsabilidades correctas. Función cultural, consolidando la cultura interna de la organización. Es la organización que hoy apuesta en los modelos más humanistas de management y ofrecen posibilidades de desarrollo a su personal, son las que poseen un menor grado de rotación. Una opción muy viable es las que invertir en profesionales de la comunicación que cumplen con los roles de consultores dentro de la empresa, realizando un diagnóstico que permitan detectar las necesidades de los empleados. La siguiente diapositiva habla sobre la clave para un buen trabajo en equipo. La clave para un buen trabajo en equipo: todo el conocimiento reside en las redes. De aquí a la comunicación interna y a la inteligencia colectiva vaya de la mano, siendo necesario que la gestión de los equipos de trabajo para la colaboración puestan en común comunicación y cooperación de todos los integrantes, siendo esto una neurona de un cerebro que necesita las conexiones de todas ellas para poder eficazmente comunicándose y haciéndose llegar la información a su destino. Así, la empresa surgida de esta colaboración contará con un equipo unido, resolutivo, en el que se cuenta con los conocimientos y experiencia de un grupo consolidable en personas que apuestan disposiciones a su empresa. Son personas que están entregadas a la empresa, a la que se sienten parte de ella, a la que se sienten reconocida, etcétera. La manera adecuada para que el equipo de trabajo consiga la manera conjunta grandes éxitos para las empresas como son hoy en día. Clave es la estrategia de comunicación interna. Hay 5 fases: la dimensión estratégica de la función, política de comunicación, orientación al cliente interno y gestión de canales y medición de los resultados. Gracias. A la siguiente diapositiva vendrá mi compañero Erwin. Bueno, en continuación a esto, presentamos la jornada de trabajo en Colombia. Bien. La jornada de trabajo en Colombia está regulada en Colombia. A pesar de que no tiene una definición, pues dentro del Código Sustantivo del Trabajo, pues podemos tomar esta definición de la Corte Suprema de Justicia, que dice que definió que la jornada de trabajo en Colombia como lo siguiente:
Jornada de trabajo es la que corresponde al tiempo destinado a la ejecución de la labor contratada dentro de los parámetros máximos señalados por la ley, que pueden ser reducidos en beneficio del trabajador. La jornada de trabajo en Colombia pues está regulada en el título sexto, en el capítulo 1, 2, 3 y 4 del Código Sustantivo del Trabajo. En el siguiente artículo de Joa Victoria, que es lo que encontramos de referencia, vamos a repasar un poquito de la jornada de trabajo que es vigente según los reglamentos en Colombia. La jornada pues de trabajo y sobre los trabajos y horarios. La jornada de trabajo en Colombia tiene dos tipos de horarios. Una de estas es la jornada ordinaria y la jornada nocturna de trabajo según el artículo 158. La jornada ordinaria es aquella que convenga las partes o a la falla de convenio la máxima legal. Ahora, en torno al trabajo ordinario y nocturno, el Código Sustantivo del Trabajo hace distinciones. Una, el trabajo diurno es el que se realiza en el periodo comprendido entre las 6 y las 9 de la noche. Y el segundo, el trabajo nocturno, es el que se realiza en el periodo comprendido entre las 9 y las 6 de la mañana. Siguiente, por favor. En este caso tenemos el trabajo suplementario, que sería en este caso las horas extras, y lo que dice el Código Sustantivo del Trabajo dice, también el Código regula el trabajo suplementario. Este se refiere a las horas extras en las que se excede la jornada laboral, o pues sea el caso en el que excede la máxima legal. El establecer el trabajo suplementario está regulado en el artículo 59. En ningún caso, pues las horas extras de trabajo diurna o nocturna podrán exceder las 2 horas diarias o 12 horas semanales cuando la jornada de trabajo se amplíe por acuerdo entre los empleados y trabajadores a 10 horas diarias. No se podría en el mismo día laborar horas extras. Sobre la jornada pues máxima o las horas semanales de trabajo. El Código Sustantivo establece los límites pues, de la jornada máxima. De acuerdo con el artículo 161, la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas al día y 48 pues, horas a la semana. En las labores que sean pues, especialmente pues, insalubres o peligrosas, el gobierno puede ordenar la reducción de la jornada de trabajo de acuerdo con dictámenes pues, al respecto. En este caso, seguimos con la siguiente diapositiva. Pues bueno, ahora se presentan pues las excepciones para la jornada laboral. En este caso, como primer punto, pues tenemos que para la jornada laboral en adolescentes, la duración máxima en los adolescentes autorizados para trabajar se sujeta a la siguiente regla. Los adolescentes mayores a 15 y menores de 17 solo pueden trabajar en jornadas diurnas máximas de 6 horas diarias y 30 horas a la semana y hasta las 7 de la tarde. Los adolescentes mayores de 17 años solo podrán trabajar en una jornada máxima de 8 horas al día y 40 a la semana y hasta las 8 de la noche. Continuamos para las empresas que mantengan pues operaciones. El empleador y el trabajador pueden acordar temporalmente o indefinidamente la organización de turnos de trabajo sucesivos. Pues de esta forma también permite operar a las empresas o secciones de la misma sin solución de continuidad durante todos los días de la semana, siempre y cuando el respectivo turno no sea las 6 horas al día y las 36 a la semana. Pues en este caso no habrá lugar a recargo nocturno ni al previsto por el trabajador dominical, el trabajo dominical o festivo, perdón. Para el trabajador, pues deberá el salario correspondiente a la jornada diurna de trabajo, respetando siempre el mínimo legal o convencional y tendrá derecho pues a un día de descanso remunerado. Las excepciones de jornada de determinadas actividades. En este, según pues, el artículo 162, queda excluido de la regulación sobre la jornada máxima legal de trabajo, pues los siguientes trabajadores. Los primeros, A, los que desempeñan pues cargos de dirección, de confianza o de manejo. B, en este caso serían los de servicio doméstico, pues ya se traten de labores en los centros urbanos o de campo. Y por último, tenemos los que ejerciten labores discontinuas o intermitentes de los simples de vigilancia cuando se residen en lugar, sitio o trabajo. Bueno, siguiente diapositiva. En este caso tenemos una serie de preguntas, pues, que son las más comunes, y una de estas, ¿cuáles hay tiempo para dedicar a las actividades recreativas?
Bueno, respondiendo a esta pregunta, de acuerdo al artículo 163, si en las empresas hay más de 50 trabajadores que laboren 48 horas semanales, tendrán derecho a lo siguiente: 2 horas de dicha jornada por cuenta del empleador. Se dediquen exclusivamente a actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación. Otra tenemos sobre el descanso en la tarde del sábado. Esta se regula el artículo 164, en la señalada que la jornada puede repartirse en 48 horas, en 48 semanas de trabajo, ampliando la jornada ordinaria de 2 horas, solo si se está de acuerdo de las partes y podrían permitir el descanso de los trabajadores durante el sábado. Según la ley, pues esta ampliación no constituye trabajo suplementario o de horas extras. Los trabajos por turno, ¿cómo se regulan? Bueno, los trabajos, para el artículo 165, si así lo exige la naturaleza de la labor y no se puede pues, hacer de forma continua, se puede optar por los turnos. Por ello, la duración de la jornada puede ampliarse en más de 8 horas o en más de 48, en más de 48 semanas. Siguiente diapositiva. Bueno, continuando en el registro del empleador, tenemos como una pregunta que es el registro del personal. El registro del personal es una fuente importante de consulta sobre qué datos personales del trabajador se deben guardar. Dentro de la información que se cuenta, él es el de asistencia, inasistencia, puntualidad, vacaciones, pues licencias, permisos, ascenso y promociones, entre otros. El propósito del registro, pues, es la obtención de datos relevantes para elaborar estrategias en la optimización del personal. Por esto, pues, la información debe ser actualizada permanentemente. Eso es muy importante. Entonces, ¿es relevante el registro de los empleados? Es una pregunta que nos hacemos. El registro del personal tiene una importante, pues, función técnica para llevar a cabo las políticas de personal. Su finalidad, pues, es servir de fuente de información necesaria para determinar la situación actual, pues, del colaborador y para tomar la decisión en cuanto a, primero, promoción o ascenso, conceder becas, otorgar, pues, derechos, compensaciones por tiempo de servicio o movimiento de rotación o reubicación. Siguiente diapositiva. Bueno, en este caso, la estructura y el contenido de expediente de personal. Entonces, ¿cuál es la estructura de este contenido o de cualquier expediente del personal? Primeramente, tenemos los datos personales. Esto incluye puede incluir la hoja de vida, contrato de trabajador, los exámenes médicos de preingreso, pues si es necesario, y copia de la cédula de identidad. Como segundo, tenemos la información operacional. En esta se incluye pues la carta de confiabilidad, si en este caso se aplica el reglamento interno de la empresa, la descripción del cargo, perfil del cargo, información de los registros de seguridad. Como segundo, tenemos antecedentes del Seguro Social. En este se encuentra en la inscripción del trabajador a la Seguridad Social de salud o provisión, reposo médico, certificados de discapacidad, permiso pues, postal del trabajador. Como cuarto, tenemos las comunicaciones, que es el contenido pues, de un expediente de personal. Y como último, pues tenemos las vacaciones, que en este se dice que se incluye el recibo de vacaciones colectivas, el recibo de vacaciones legales, exámenes médicos pre y post vacacional, constancia de vacaciones, constancia de vacación pues pospuesta. Muchísimas gracias, le damos continuidad a mi compañero Efraín Eduardo. Buenas tardes, compañero y profesora. Mi nombre es Efraín Fortich y yo le vengo a hablar sobre el ausentismo, rotación y accidentes de trabajo. ¿Qué es el ausentismo? Situación en Colombia. La definición de ausentismo laboral es cuando un miembro del personal se ausenta con frecuencia del trabajo. En ocasiones puede tener justa razón o como pueden no tenerlas. En una encuesta de ausentismo laboral e incapacidades, se detectaron 623.222 casos de ausentismo laboral. De ellos, la enfermedad general continúa siendo la principal causa de ausencia, con un porcentaje de 68.9%, seguido de las ausencias laborales por permisos y licencias con un porcentaje de 26.4%.
En el ausentismo tenemos unas causas que vienen siendo enfermedad, duelo, estrés, moral y cuidadores. En la primera enfermedad, este tipo de causa suele ser muy frecuente debido a una gran variación de temperatura en el lugar de trabajo. En el segundo, el duelo es cuando el trabajador está lidiando más que todo con una muerte familiar o muy cercana. Este necesitará tener un poco tiempo libre para luchar con este duelo y un periodo de tiempo un poco más largo cuando esta muerte es producida repentinamente. El estrés, puede estar afectado por varios factores puede ser personales, entorno de trabajo o mucho agotamiento. En lo moral, se determina su nivel de compromiso y productividad cuando su moral está alta. Cuando está baja es todo lo contrario y esto puede que carezca su nivel de motivación y sienta que no se sienta apreciado en el lugar de trabajo. El acoso está muy ligado con el estrés. Cuando un empleado está siendo acosado o intimidado en un lugar de trabajo, es probable que éste tome medidas para alejarse de esta situación inclusive puede mantenerse alejado en todo su entorno laboral. Como último, tenemos cuidadores que en algunos casos es posible que los trabajadores necesiten tiempo prolongado fuera de trabajo para cuidar a algún miembro de la familia. Una vez que entendamos las causas del ausentismo y sus efectos, podemos considerar los siguientes pasos para disminuir este ausentismo laboral en el trabajo. Como primero tenemos establecer épocas mayor o menor de ausentismo. Esto lo podemos lograr gracias a sistemas de gestión personal. De igual manera, podemos establecer indicadores que nos ayuden a bajar o prepararse para los meses de gran demanda de ausentismo laboral. Como segundo, tenemos que tener un seguimiento a la ausencia e implementar programas de bienestar, realizando test y encuestas a los trabajadores para conocer los motivos por los cuales tienen bastantes ausencias en el trabajo. Y como último y más importante tenemos la comunicación, podemos generar instancias de participaciones, premios, gratificaciones, celebraciones de días especiales, cumpleaños, acontecimientos importantes para generar grandes lazos, ya que antes que de ser un trabajador es una persona más. El siguiente tema, tenemos la rotación laboral, que viene siendo la rotación laboral o de personal, describe el cambio de empleados de una empresa. Es un proceso que se entiende desde la terminación de un contrato hasta el reclutamiento y la contratación de nuevos empleados. El término abarca todas las terminaciones de relaciones laborales, pero normalmente se refiere a las terminaciones por parte del empleado. No es más que el cambio de puesto de una persona en la empresa o fuera de la empresa. De esto se denomina rotación laboral. Tipos de rotación del personal. Tenemos 3 tipos, que viene siendo la rotación personal interna, externa o natural. La interna se denomina cuando un empleado permanece en la empresa actual, pero cambia de puesto o tiene un aumento en el cargo. Entonces, esto puede pasar porque puede ampliar su conocimiento, adquirir grandes competencias y puede calificarse para un puesto más alto. En la rotación externa, los empleados terminan su relación laboral con la empresa y se trasladan a un nuevo empleador. Como consecuencia, la empresa debe esforzarse para encontrar reemplazos y es necesario, o si es necesario, contratar a nuevo personal. Y la rotación personal natural, esta se da nada más cuando en la empresa ocurre fallecimiento del personal o jubilación. También encontramos ventajas y desventajas en la rotación personal. Las desventajas más comunes serían pérdida de la competencia, cambios estructurales, esfuerzos y costes elevados y falta de motivación. Y las ventajas
tenemos nuevos impulsos, oportunidades de ascenso y transferencias de conocimientos. Accidentes de trabajo. Según la ley 1562 del 2012, en el artículo 3, un accidente de trabajo se define como todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica y una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante o durante una ejecución de una labor bajo su autoridad aún fuera del lugar de trabajo, del lugar y hora de su trabajo. En la clasificación de los accidentes de trabajo tenemos 3 tipos, que vienen siendo accidentes leves, accidentes graves o incapacitantes o accidentes mortales. En el accidente leve se encuentra cuando se genera una lesión que genera en el accidentado un descanso breve, no máximo a 2 días, del cual al día siguiente ya puede generar a sus labores habituales. En el accidente grave o incapacitante, la lesión del accidentado puede ameritar una ausencia justificada en el tratado y comenzar un tratamiento. De estas se subdividen en 3 tipos, que pueden ser total temporal, parcial o permanente o total permanente. Y en el accidente mortal tenemos que el suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador, para efectos estadísticos debe considerarse la fecha de deceso. En la diapositiva del lado derecho tenemos una pirámide donde tenemos la clasificación de los accidentes. En la parte superior tenemos el mortal, luego viene grave, leves, incidentes. Que a medida que el accidente de trabajo sea mortal, aumenta la gravedad y disminuye su frecuencia. Y si es leve, disminuye la gravedad, pero su frecuencia es más alta. Tenemos los tipos de accidentes en el lugar de trabajo. Como primero tenemos la caída de altura, que esta es mayor o igual a 1.5 metros por encima o por debajo de la superficie del lugar de trabajo. Segundo tenemos el atrapamiento, que esta puede ser el arrastre de ropa o partes del cuerpo de una persona con uno o más componentes móviles, como pueden ser las bandas transportadoras, los cilindros de alimentación, los engranajes, entre otros. Tenemos también un tipo de accidente que viene siendo el biológico, que esto ocurre por el contacto con agentes micro o macroorganismos, como vienen siendo los virus, las bacterias, los hongos o los parásitos. También tenemos la caída de objetos, la caída a un nivel superior no más de 2 metros, los golpes por o contra objetos, la portura forzada o movimiento brusco del trabajador, la posición de contacto con temperaturas externas de los trabajadores, intoxicación alimentaria, los sobreesfuerzos musculares, los espacios confinados y exposiciones a gases, las exposiciones de contacto con sustancias químicas y la exposición con la electricidad. Como último, nos hacemos la pregunta de qué hacer en caso de un accidente de trabajo. Cuando un trabajador ocurre un accidente, lo primero que se debe hacer es realizarse un reporte inmediato al jefe, supervisor o quien se encuentre encargado del área donde ocurrió el accidente. Luego debe prestar los primeros auxilios al accidentado. Como paso siguiente debe realizar recopilar información necesaria y precisa para luego reportarla a la División de Recursos Humanos o a la entidad o organización que se encargue de este tipo de accidentes en la empresa. Luego, debe realizar un reporte a la área de riesgo de que se encuentra el accidentado. Muchas gracias. Conclusion. We can affirm that Adeus communication is the key to the problem, achieve a better performance in close productivity as well as
general profile for the company. Seeing those, these aren't such integration, motivation, satisfaction, and most other already mentioned are covered. As could be seen, through with the working day, the time that the worker must at to carry out his work indefinitely, as well as the additional payment that the employer must make when the working hours excess the ordinary day. Thank you.